De lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Acilda Ábrego y Rodrigo Esquivel, con los temas que son noticia, aquí en Radio Panamá. Muy buenas tardes, amigos oyentes de este su programa Panamá al Día, que se transmite de lunes a viernes en su horario de 6 a 7 de la noche, horario estelar, por supuesto, en los 94.5 FM aquí en Radio Panamá. Y hoy es viernes, y un viernes muy especial, porque vamos a hablar de un tema que afecta a todos y tenemos un gran invitado en esta tarde. Adelante, Acilda. Muy buenas tardes en este su espacio Panamá al Día. Hoy viernes 25 de abril, como todos los días, quiero recordarles que es el Día Mundial de la Lucha contra el Maltrato Infantil, entre otras celebraciones asociadas a la fecha. Para nosotros es de alto significado esta lucha contra la violencia infantil, contra el maltrato, pero también quiero recordarles que para la humanidad hoy, 25 de abril, se conmemora el descubrimiento de la estructura en doble hélice del ADN, considerado uno de los hallazgos científicos del siglo XX y el de mayor impacto en toda la humanidad. Pero también, 25 de abril, es el Día de la Escritora y el Escritor Panameño, refiriéndonos a nuestro Día Nacional. Y también 25 de todos los meses se celebra el Día de la Cinta Naranja, que es para generar conciencia, para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. Pero también quiero recordarles que con nosotros todos los días está el licenciado Rodrigo Esquivel, y excepciones como hoy no puede participar, pero de hecho nos manda su segmento favorito, que es el calendario histórico, y nos dice que un 25 de abril, pero de 1885, cumpliendo instrucciones del presidente de Colombia, Rafael Núñez, las fuerzas militares norteamericanas, al mando del general Macala, asumen el pleno control de las ciudades de Panamá y Colón. Y también, 25 de abril, pero de 1909, el presidente José Domingo de Ovaldía anuncia que están abiertas las matrículas del Instituto Nacional, el Nido de Águilas, y que las clases se iniciarían para el mes de mayo. Pero también recordemos que un 25 de abril, pero de 1913, afirma el secretario de Estado, Philander Chase Knox, que en las islas de Flamenco y Perico se está construyendo una fortaleza destinada a la defensa del canal. Estamos hablando de 1913. Y un 25 de abril, pero de 1959, a cerca de 100 milicianos cubanos desembarcaron en la nave Mayarí, en las costas de Nombre de Dios, Colón. En el desembarcadero murieron accidentalmente el panameño Enrique Morales. Esa invasión fue planeada por Roberto Tito Arias. Pero también quiero recordarles que él siempre también nos trae unos refranes, los refranes populares de nosotros, los panameños, y esta vez nos envía uno que dice: una vez al año no hace daño. Esto recae cuando y se practica de manera esporádica alguna actividad que no resulta perjudicial o dañina. Y la palabra que nos manda para el día de hoy, ese panameñismo, la ñapa. Sobre todo en el interior se usa mucho cuando vas a un comercio, sobre todo al por menor, y tú haces compras sobre todo de golosinas o de tus productos de tu canasta básica, y tú dices, deme la ñapa. Pero esto se remonta proviene del francés, que en ese momento se usaba un término de lac ñap, y nosotros los panameños tenemos los panameñismos y hablamos de la ñapa. Así que esto ha sido el calendario histórico para el día de hoy, 25 de abril.
Bueno, muy interesante, Asilda, pero como les estaba diciendo, tenemos un invitado especial porque hay un tema que definitivamente no podemos dejar de lado y tenemos que seguir, como dice en términos panameños, machacando, y es el tema del desempleo. Y para eso hemos invitado hoy a un especialista y se trata del profesor René Quevedo, que está aquí con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. El profesor René Quevedo es consultor con más de 40 años de experiencia internacional en proyectos de asesoría para empresas privadas, corporaciones multinacionales, entidades públicas, organismos unilaterales y organizaciones no gubernamentales en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, así como en la planificación y ejecución de programas de desarrollo sostenible, en capacitación e inserción laboral de grupos vulnerables. También durante 14 años laboró para la división de consultoría de Ernst & Young en Caracas, Cleveland, Minneapolis y Madrid. Es ingeniero químico con una maestría en gerencia de ingeniería y otra en administración de empresas de la Universidad de Luisiana en Lafayette. Es asimismo catedrático en la Facultad de Negocios y posgrado de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Con él vamos a conversar hoy del desempleo, sobre todo cómo afecta a los jóvenes. Licenciado Quevedo, qué gusto tenerlo acá. Como le decía más temprano, no tenía el placer de conocerle, pero sí lo he escuchado mucho. Y la verdad es que es muy importante en este momento que usted nos haga un análisis del comportamiento del desempleo, sobre todo en los jóvenes, porque recuerde que la población mayoritaria en estos momentos en el país son los jóvenes. Sí, bueno, la situación del desempleo juvenil es una crisis dentro de una crisis. Miren, déjenme hacerles una historia ahora que está todo este tema de la huelga y el próximo jueves se celebra el Día del Trabajador. Miren, los últimos 20 años, 2012, 2024, se quintuplicó el tamaño de la economía, se sextuplicó el tamaño de la deuda externa, ampliamos el canal, generamos 711,000 empleos, el Estado invirtió 36,000 millones de dólares en educación. Sin embargo, los jóvenes pasaron de ser 1 de cada 4 nuevos empleos a no tener participación en la expansión del empleo. De hecho, en los últimos 5 años, unos 10,500 jóvenes perdieron sus empleos. Los jóvenes han sido las principales víctimas de la precarización y estatización del empleo, producto de que se perdió la confianza de que invertir en Panamá es buen negocio. Le doy cifras. Entre el 2004 y el 2012, 4 de cada 5 nuevos empleos que se generaron, 4 de 5 eran asalariados del sector privado, cotizantes. Uno de esos 4 era un joven, menor de 30 años. ¿Okay? 13% fueron funcionarios y 9% fueron informales. ¿Okay? En ese periodo de tiempo, durante 8 años, la deuda externa panameña creció 654 millones de dólares por año. 654, ¿ok? A partir del 2012, todo cambió. Entre el 2012 y el 2024, se perdieron 24,000 asalariados del sector privado, pero generamos 63,000 funcionarios y 264,000 informales. Quiere decir esto que en ese lapso de tiempo, cada trabajador asalariado que perdió su empleo fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 10 informales. Es el proceso de precarización y estatización del empleo más salvaje que hemos tenido en la historia. En esos 12 años, nosotros nos endeudamos a razón de 3,200 y tantos millones por año, 5 veces más que el ritmo de endeudamiento del 2004-2012. En ese periodo de tiempo empezó a caer fuertemente, cayó la participación juvenil en la expansión del empleo. Nosotros pasamos del 2004 a 2009, era 23% de todos los empleos nuevos eran de jóvenes, ¿ok? A cero. Hoy los jóvenes en los últimos 5 años no tuvieron participación en la expansión del empleo. Hubo una reducción de empleos jóvenes. De hecho,
No, como digo yo, no excluimos a los jóvenes del mercado laboral, los expulsamos. Hemos creado una economía hostil hacia los jóvenes. Licenciado, yo tengo también en ese crecimiento precario, también hay índices muy claros donde a pesar de la situación difícil, los hombres tuvieron aumentos en los porcentajes y las mujeres disminuyen. Si los jóvenes están excluidos, imagínense las mujeres. Sí, ¿Por qué, sí. licenciado? Bueno, yo creo que aquí hay una cuestión importante y yo creo que efectivamente dentro de todo esto las mujeres trabajadoras merecen mención aparte. Porque la mujer se prepara mucho, se ha preparado mucho mejor para el campo laboral que los hombres. De hecho, las 2/3 partes de quienes se gradúan de las universidades son mujeres. ¿Okay? De hecho, las mujeres ocupan posiciones de liderazgo. De hecho, 42% de todas las mujeres que trabajan tienen posiciones de liderazgo gerencial, profesional o técnico. ¿Okay? Versus 18% de los hombres. O sea, el doble. En el caso de las mujeres jóvenes, 21% de las mujeres jóvenes tienen ya posiciones de liderazgo técnico, profesional y gerencial, versus 11% de los jóvenes. Sin embargo, y dicho sea de paso, la escolaridad promedio del joven trabajador es de 10.7 años. Es decir, los jóvenes no están terminando la escuela y están incursionando en el ámbito laboral, cosa que no es nuevo, ya ha venido ocurriendo. Pero las mujeres tienen un nivel de escolaridad superior al del hombre. Pero particularmente en los últimos 14 meses, y aquí hay una cuestión que es importante que dar a conocer, con todo este tema del cierre minero y la pérdida del grado de inversión, hubo un aumento en las tasas de interés debido sobre todo al tema del grado de inversión. Esto ocasionó un impacto fuerte, hubo menos financiamientos bancarios al sector productivo, pero hubo un desempleo, una caída muy fuerte en empleos, en actividades que tenían que ver con crédito. De hecho, el sector financiero y seguros perdió 6.636 empleos con un salario promedio de $1.156 mensuales, $422 por encima del salario promedio en la economía. La mayor parte de esos empleos eran de mujeres. ¿Okay? Las mujeres tenían, de hecho, y una cosa interesante, el sector financiero y seguros es el sector que más profesionales universitarios contrata. 80% de los empleos en ese sector son profesionales. Se hablaba de que el turismo iba a reemplazar los empleos perdidos en la mina, cosa que no ocurrió. El turismo, hoteles y restaurantes generó 2.269 empleos con un salario promedio de $668 mensuales, que es $66 menos que el salario promedio en la economía. A la caída en los empleos financieros, la ciudad de Panamá perdió 27% de todos sus empleos en el sector financiero. ¿Okay? A esos 6.636 empleos se le sumaron 4.400 empleos en el sector inmobiliario, 7 veces más que lo que perdieron en pandemia. ¿Okay? Aparte de esto, se agregaron casi 4.000 también empleos en el sector de actividades de apoyo administrativo, que incluye todo lo que es alquileres. 60% más de lo que perdieron en pandemia. Entonces, ¿qué ocurre? De hecho, en 14 meses hubo un aumento del desempleo juvenil femenino de 4 puntos. Eso es el más alto en la historia. Nunca se había dado, jamás se había dado en tan poco tiempo, ni siquiera en periodos de 5 años. Entonces, ¿por qué? Porque dentro de todo esto, la mujer es 40% de la fuerza laboral, está mejor educada, de hecho, gana más que los hombres. ¿Okay? El salario promedio de la mujer es superior al del hombre, contrario a lo que se dice. No, esto hay que buscarlo nada más en los informes de la Contraloría. Tiene las responsabilidades pues, de madre, etcétera, esposa. Y aún así, pues, es como hay un sentimiento como de injusticia contra todo esto, ¿no? La mujer es la que más ha salido perdiendo. 1 de cada 3 mujeres de 15 a 29 años es una nini, ¿ok? 1 de cada 3, es decir, versus 18% de los hombres. 25% de los jóvenes de 15 a 29 años son ninis, pero la diferencia es que 18% de los hombres y 33% de las mujeres. Entonces,
Pero bueno, volvemos al tema, ¿no? De nada nos sirve autoflagelarnos con cifras. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que esa es la pregunta fundamental. Obviamente la incertidumbre es nuestro principal enemigo. Nosotros perdemos el grado de inversión, bueno, no solamente porque pues perdimos el trabajo, nos comimos los ahorros y estamos usando la tarjeta de crédito para hacer súper, sino por el deterioro de la gobernabilidad. Si vemos el informe de Fitch del 28 de marzo del año pasado, que mucha gente no se ha leído, el informe comienza diciendo, palabras más, palabras menos, la pérdida o la degradación de la calificación de la deuda se debe al aumento de las presiones fiscales y de gobernanza agravadas por los acontecimientos ocurridos alrededor del cierre de la mina más grande del país. Esa es la primera frase del informe. Cierra el primer párrafo del informe diciendo, el cierre de la mina de Minera Panamá agrava las presiones fiscales y pone en evidencia los enormes desafíos de gobernabilidad que enfrenta el país. Y aquí estamos, ¿okay?, con huelgas por el tema de la ley de 462 de la Caja del Seguro Social. ¿Okay? Después me imagino que pasará lo mismo con la mina, pasará lo mismo con Río Indio. Entonces, creo que dentro de todo esto, el gran reto va a ser ponernos de acuerdo. Con respecto digamos, con el mayor de los respetos, lamentablemente las consignas son sentimientos, no son ni realidades ni soluciones. La verdad es una sola, lo que no se mide no existe. Hoy tenemos 24,000 asalariados privados menos que en agosto del 2012. O sea, el sector privado tiene por lo menos 12 años que no genera empleo formal, así que las pensiones que se están peleando no son del sector privado. La exclusividad de la generación de empleo y los mayores aumentos salariales han estado en el sector público. No puede haber pensiones sin empleo. Lo que va a determinar mi pensión es el salario. Entonces, creo que dentro de todo esto volvemos al tema del manejo de la narrativa versus las realidades. Lo que no se mide no existe, ¿no? Con el mayor de los respetos, al final del día, yo no puedo cuestionar los sentimientos. Todos tenemos derecho a expresarnos. Sin embargo, la verdad es una sola. Lo que no se mide no existe. Y ojo, yo no tengo la verdad, solo tengo la evidencia. Pero lo que no se mide no existe. Y creo que en la medida en que aterricemos, miremos datos, miremos realidades, más que descalificaciones y consignas, en esa misma medida podemos avanzar. No podemos construir un país destruyéndolo, pero tenemos que aterrizar. Lamentablemente estamos más preocupados de buscar culpables que de encontrar soluciones a problemas que no entendemos. Yo no sé cuál es el problema, pero sé que Carmen es la culpable, por Dios. Y yo creo que eso es básicamente lo que nos está ocurriendo, ¿no? Ingeniero, fíjese que más temprano conversábamos y creo que me dijo que esta situación ya se veía venir desde hace varios años atrás. Y si ya se veía venir desde hace años atrás, ¿qué ocurrió? Que no se buscaron las previsiones para esto. Yo entiendo que el tema de la mina fue una circunstancia que fue como una explosión que de repente salió y agravó aún más la situación. Sí. Pero si ya esto tenía un comportamiento que ya venía desde atrás, ¿qué fue lo que faltó? Bueno, honestamente, esa es una pregunta que yo me hago también. En el 2012, que dicho sea de paso, en el 2012 hubo un informe del PNUD que identificó a Panamá como el país con la mayor conflictividad per cápita de toda Latinoamérica, ¿no? Con 5.5 protestas por cada 100,000 habitantes. ¿Okay? Éramos el país con más número de protestas por habitante. No se radicalizaban, el país con la mayor tendencia a la radicalización era Chile, y ya vimos lo que pasó. ¿Okay? Pienso, y eso es mi especulación, ¿okay?, que obviamente en aquel momento pues éramos el destino favorito de las inversiones. Teníamos el grado de inversión. No olvidemos que nosotros nos dan el grado de inversión, nos lo da Fitch, la primera que nos lo da y la primera que nos lo quita, el 23 de marzo del 2010, basado en la ampliación del canal y las obras de infraestructura. Honestamente empezamos a creer nuestros propios pajaritos preñados, empezamos a pedir prestado para abultar el aparato estatal, no para inversiones. ¿Okay? Es allí, pienso, que donde estuvo realmente el problema. Nosotros en ese periodo de tiempo, como dije antes, perdimos 24,000 asalariados del sector privado porque los sectores que generaban la mayoría de los empleos dejaron de ser atractivos para la inversión privada. ¿Okay? Sin inversión privada, insisto, la Caja del Seguro Social está condenada a muerte, hagamos lo que hagamos, porque lamentablemente el Estado no puede ser el mayor generador de empleo. Y esta situación se agravó todavía más en los últimos 5 años, ¿no? En los últimos 5 años, nosotros, bueno, como dije antes, nosotros perdimos 4.600 millones
de inversión privada, 900 millones que le compraba la mina a otros sectores de la economía. Paréntesis, la ampliación del canal le compró durante 6 años 600 millones a otros sectores de la economía y la puso a volar. Esos 900 millones, aparte de eso, el aumento de las tasas de interés ocasionó una caída de los financiamientos bancarios al sector productivo, que financian las actividades del sector interno que genera la mayoría de los empleos. Hubo una caída de 2.165 millones, eso es mucha plata, eso es un 12%. Y aparte de esto, hubo una caída de 1.600 millones en el flujo de inversión extranjera. Eso totaliza más de 4.600 millones. Como vimos en la ampliación del canal, yo le meto 5.000 millones de dólares a esta economía y la pongo a volar. Yo le quito 4.600 millones de esta economía y la asfixio. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Tenemos un problema temporal, un problema coyuntural de liquidez. No tenemos un problema económico, tenemos un problema de liquidez. Ahí está el chen-chen, ¿no? Entonces, ingeniero. Pero usted dijo temporal. Sí, yo espero, claro, depende de lo que hagamos. Sí. Ojo, depende ingeniero, de lo que hagamos. ¿Considera usted que ese impacto político, hablando ahora de la parte política, del clientelismo, de aumentar la planilla estatal, de pensar que el Estado era el mayor empleador y que esa era la solución? Encima recordemos todos los subsidios que empezaron a darse. ¿Considera usted que ese impacto es el producto de lo que tenemos hoy? Absolutamente. No, es que no me queda la menor duda de que esto es, ¿ok? El Estado empezó a intervenir arbitrariamente en el mercado laboral a través de subsidios y contrataciones en la planilla estatal. No, eso es bien claro, ¿no? Obviamente, ante esta situación, se enturbia el panorama para la inversión. Si el inversionista no ve clara el panorama, no va a invertir. O sea, no hace falta un doctorado en Harvard para adivinar esto. Entonces, el Estado empezó a intervenir, empezaron las contrataciones, efectivamente, teníamos plata, podíamos pedir prestado. ¿Okay? Yo, obviamente, lo que pasó. O sea, ojo, yo no estoy haciendo un juicio, estoy haciendo una autopsia. ¿Okay? Claro. Lo que pasó por las razones que pasó. En su momento se habrán justificado, pero de alguna manera nosotros tenemos una economía adicta a la deuda, es casi como la droga. ¿Okay? Entonces, en vez de llevar al paciente a que enfrente su realidad y vaya a terapia, etcétera, no, estamos justificando darle la droga, nosotros le estamos dando la droga al paciente. Entonces, justificando a mí me preocupa mucho el nivel de endeudamiento. Con respecto a la ley 462, como dije antes, que, insisto, el sector público es el que ha generado los empleos últimamente, así que estas pensiones de que se está hablando ahora de que son de hambre, no son del sector privado, porque el sector privado no, la gente está buscando trabajo, yo no puedo tener una pensión sin empleo. Me preocupa porque presupone una mayor participación del Estado y el año pasado tuvimos el déficit más alto de la historia, 6.400 millones de dólares. El año pasado nosotros nos ganamos la triple corona. Tuvimos el mayor nivel de déficit fiscal de la historia, el mayor nivel de endeudamiento de la historia y el nivel de informalidad laboral más alto en los últimos 20 años. Es decir, y digo 20 años porque empezamos a medir informalidad en el 2004, ¿no? Probablemente quizás sea también el más alto de la historia. Entonces, creo que me preocupa el rol que ha asumido el Estado. No ha sido la generación de empleo, nunca ha sido una prioridad. Y lo digo con absoluto conocimiento de causa. Aquí ha habido un esfuerzo sistemático de satanización de la iniciativa privada pero tan exitosa que nuestra economía solo genera informales, ¿ok? Nuestra economía, una de las cosas que me dice, bueno, ¿cómo generamos confianza? Bueno, nuestro sector privado se está ahogando en burocracia. Y ojo, el 70%, 68% de los empleos privados son informales y trabajadores en empresas que tienen menos de 10 trabajadores. Esto quiere decir que los microempresarios son la columna vertebral del empleo. En el 2012 era 48%. Entonces, la narrativa digamos, pues los grandes capitales, la oligarquía, pues no se compadece con la realidad. Quien está generando los empleos son los emprendedores, ¿okay? Y los microempresarios. Entonces, y lo digo con mucho respeto, ¿no? Yo no creo en descalificaciones. La verdad es una sola. Yo descalifico cuando no puedo convencer con argumentos. Ingeniero, vamos a nuestro primer cambio comercial. Estamos hablando con el ingeniero René Quevedo, temas importantísimos ya finalizando el mes de abril, porque ya estamos a la recta final, pero los panameños debemos estar muy pendientes de lo que está ocurriendo, sobre todo en este sector laboral del país. Así que vamos a nuestro primer cambio comercial.
Geoforestal S.A. desde 1994. 30 años sembrando vidas, cultivando sueños. Ofrecemos un servicio completo de jardinería para espacios comerciales y empresas que incluye el paisajismo, diseño, mantenimiento de jardines y más. Creamos diseños personalizados que se adaptan a las necesidades y gustos del cliente. Somos una empresa dedicada a la reforestación. Promovemos prácticas sostenibles que contribuyen a la conservación del medio ambiente. Contamos con viveros en Brisas del Golf, Coronado, Antón, Penonomé y el vivero de producción en La Pintada de Coclé. Nuestro equipo de expertos está esperando para atenderle. Para información, contáctenos al 233-2126, 233-2126. Correo ventas@geoforestal.com, www.geoforestal.com. Panamá al Día, de lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Asilda Ábrego y Rodrigo Esquivel, con los temas que son noticia, aquí en Radio Panamá. Bueno, y estamos de vuelta hoy viernes con el ingeniero René Quevedo hablando del comportamiento laboral y un análisis que la verdad que nos ponen los pelos de punta, pero no significa que tenga que seguir siendo así, porque pueden hacerse muchas cosas. Ingeniero, también quería preguntarle, porque tocó un punto muy álgido para muchos y es el tema de la mina. La cantidad de empleos, y yo siempre lo digo, se habla de que fueron 7, 8 mil personas fijas, pero esas 7,000, 8,000 hay que multiplicarlas por un mínimo de 5 personas por hogar. Generalmente son más ahí en el interior, pero que entonces cuando usted va a ver, estamos hablando de 45,000 personas afectadas. Sí, de hecho, hay información oficial, son 54,107 empleos exactamente, de acuerdo al informe del INEC de octubre. Eso ocurrió entre agosto del 2023 y octubre del 2024. 54,107 empleos formales no agrícolas. Y eso afectó a la Caja de Seguro Social. Todo, por supuesto, todo. Y lo más interesante es que... invalidez, vejez y muerte. Total. Sí. Ahora, lo que pasa es que la gente pensaba, y me acuerdo que se decía, no, pero es que son nomás los 6,000 empleos de la mina. No, pero es que no, una inversión de 10,000 millones de dólares impacta toda la economía. Y es ahí donde estuvo realmente el impacto. En abril del año pasado, la entonces ministra de Trabajo, Doris Zapata, señaló que el cierre de la mina había ocasionado un aumento de 1,5% en la tasa de desempleo. Eso equivalía en aquel momento a 31,413 empleos, ¿no? A mí me pareció lógico, porque yo estimaba lo siguiente, con la finalización de los trabajos de ampliación del canal se perdieron 62,000 empleos, de los cuales 22,000 fueron indirectos e inducidos. Me sonaba lógico, pues 31,000 en total, digamos, 22,000 con una inversión de 5,000 y tantos millones, pues yo sí sabía que con una inversión de 10,000 iba a ser más. Cuando la ministra dijo esto, pues me pareció lógico. Sin embargo, ya vimos que el impacto fue mucho mayor. ¿Por qué? Porque la estimación que se hizo en aquel momento, me imagino que consultando con el INEC, tenía que ver con empleos directos e indirectos, o sea, con los proveedores de la mina, etcétera. Pero hay un componente muy fuerte en todo esto, que es el empleo inducido. ¿Qué es eso? Es la demanda que se crea con lo que estos trabajadores, digamos, en directos e indirectos, gastan. ¿Okay? La actividad. Sí, es decir, comercio. De hecho, con un dato curioso, en la época, ponerle Martinelli, se crearon 300,000 empleos, pero la mayoría no fueron de construcción, fueron de agricultura y comercio. Es decir, porque el problema del empleo inducido que es muy difícil de estimar, porque depende de los patrones de consumo. ¿En qué gasto yo lo que gano? ¿Okay? Si yo soy una persona pues normal, pues bueno, yo voy a apartar tanto para la escuela, que si los muchachos, que si los súper, etcétera, saldré de vez en cuando con mi esposa, una cuestión nueva. Pero si yo, por ejemplo, soy un chupatero, ¿okay? Pues yo me la pasaba metido en bares, qué sé yo, no sé, estoy quizás trivializando el tema, pero los patrones de consumo van a determinar el impacto del empleo inducido. Entonces, esto me crea
empleo en otras áreas. Y de hecho no solamente, como acabamos de ver, no solamente generó empleo en otras actividades, sino generó capacidad crediticia. Claro. La gente pues tenía ingresos y pues bueno, y vimos el impacto que tuvo. Y de hecho el problema que tiene la construcción tiene directa relación con el cierre minero y la pérdida del grado de inversión directa. ¿Por ¿Okay? qué? ¿Por qué? Justamente por el tema de los intereses. ¿Okay? Al incrementarse los intereses, ya los números no salen. ¿Okay? Entonces hay una contracción. Bueno, se perdieron 4.400 empleos en el sector inmobiliario. ¿Okay? Sí. Entonces, obviamente, eso es 7 veces más que lo que perdieron en pandemia. Entonces, el impacto fue mucho mayor. Y es un efecto... porque son varias cosas. Sí, el efecto se debe al aumento de las tasas de interés. Hay una contracción de esa actividad y esto genera pues desempleo. Ya se veía que iba a haber un impacto, pero bueno, fue bastante mayor que el que cualquiera hubiera estimado. De esto, dentro de todo esto, porque podemos aquí pasarnos toda la noche autoflagelándonos con cifras. ¿Qué podemos hacer? Okay, dentro de todo esto, yo no veo... Porque escuché al presidente decir que, bueno, van a empezar a conversar y que espera tener para diciembre una solución. Bueno, me parece bien. Eso yo no veo a corto plazo porque son 3 componentes. Las compras de la mina a otros sectores de la economía, no veo eso ocurriendo a corto plazo, ciertamente este año. La recuperación de los flujos de inversión extranjera tampoco lo veo. ¿Okay? Tampoco lo veo. He estado monitoreando y es muy poco lo que se está moviendo. ¿Okay? Entonces nos queda... los financiamientos bancarios al sector productivo que financian al sector interno de la economía, que es la que genera, es el que genera la mayoría de los empleos. Perdón, le interrumpe. Hablando de esos sectores, el sector agropecuario. Sí, ese es uno de ellos, efectivamente. Sí. Hablemos un poquito. Pues entonces, tendríamos que mover nuestras esperanzas hacia el sector agropecuario. Entonces. No, hacia el sector interno de la economía. No solamente de lo cual... es parte. Sí, agricultura. Sí. Comercio, industria, logística, turismo. Actividades de servicio, actividades administrativas. ¿Okay? Esos son los elementos del sector. Son 8, se me escapa uno. A construcción, obviamente, ¿no? Esos sectores son los que mueven el empleo. Los otros sectores, que dicho sea de paso, es donde ha estado viniendo la mayor cantidad de inversión extranjera, ¿okay? Son relativamente modestos en la generación de empleo. Generan confianza, generan otros negocios. Entonces, vamos a tener que apostar por el sector interno. Una cosa que comentaba, que a pesar de que entre agosto del 2023 y octubre del 2024 se perdieron 54.107 empleos formales no agrícolas, la agricultura generó 14.000 empleos formales. Cosa inédita. ¿Okay? Buena noticia. Excelente noticia. Entonces, porque fueron formales. El 75-80% de los empleos agrícolas son informales. Entonces, eso es un tema positivo. Creo que efectivamente, el problema es que somos un país pequeño. No somos un país que representa un mercado. Nosotros somos vistos, si vemos lo que ha entrado acá mientras tuvimos grado de inversión de Fitch, lo que entró al país, 31% a la zona libre, 21% a la minería, 18% al centro bancario y 8% a información y comunicaciones. Esto quiere decir que 78 centavos de cada dólar que entró tiene que ver con sector externo. Nosotros somos vistos como una plataforma de servicio del mundo. El turismo solo generó 2%, atrajo 2% de inversión extranjera. ¿Por qué? Porque, insisto, no somos un país turístico y no seremos un país turístico hasta que invertir en el turismo panameño sea buen negocio. Es bien sencillo. Y obviamente con la amenaza de inestabilidad social, de delincuencia, de cierres de calles, nunca vamos a ser un país turístico. Usted ha dicho algo muy cierto. Los periódicos. ¿Qué tanto afectan los cierres y las manifestaciones, las protestas y las amenazas de huelga y de cierres que tenemos a la vuelta de la esquina? Bueno, nada más tenemos que ver lo que nos hizo la pandemia. Vamos a empezar por ahí. El 70% de los empleos de Panamá son presenciales. Quiere decir esto que cualquier restricción de movilidad, por noble que sea la causa, independientemente de la causa, genera desempleo de manera automática en el segmento más pobre de la población. A ver, entre el 2020 y el 2021, Panamá adoptó las políticas de restricción de movilidad más severas de toda Latinoamérica
y masacramos a 407,000 empleos formales del sector privado. ¿Okay? Solo en el 2020, nosotros perdimos, de acuerdo, estoy citando los informes de la Contraloría, perdimos 364,000 empleos formales del sector privado y a otros 284,000 trabajadores formales se les suspendió el contrato. Quiere decir esto, que 3 de cada 4 empleos formales en el sector en el 2020 desaparecieron o fueron suspendidos. Perdimos 364,000 empleos. México, con 126 millones de habitantes y 55.5 millones de empleos, perdió 647,000 empleos formales en el sector privado. Quiere decir esto que Panamá, con 30 veces menos población y 33 veces menos empleos, perdió más de la mitad de los empleos formales que perdió México. O sea, fue un impacto masivo del cual todavía no nos hemos recuperado. Y por eso es que creo que aquí tenemos una crisis de generación de empleo formal porque no hay confianza. Entonces, y lo vimos también en la pandemia. Bueno, no tiene sentido hablar del pasado, ¿no? Pero a ver, si ustedes recuerdan, aquí se implementó una política de terror para un virus que al final del día tuvo menos de 1% de mortalidad. Yo siempre dije que el COVID iba a matar a más gente de hambre que de la enfermedad. Pero bueno, no tiene sentido mirar para atrás. Pero si ustedes recuerdan, hubo en ese año 2020 que empezaron a abrirse los sectores. Uno de esos sectores que se dijo que se iba a abrir, inclusive, bueno, ya es el segundo sector, va a abrirse, fue justamente restaurantes, ¿ok? Y me acuerdo que pues obligaron a la gente a que pusiera mamparas y una cantidad de inversiones y tal y qué sé yo. Y después siempre no. Y la gente perdió esa plata. ¿Okay? De hecho, en el 2020 desaparecieron 3,000 restaurantes. Entonces volvemos al tema, ¿no? Es muy difícil, nos está costando mucho atraer inversiones. Y no solamente extranjeras. Ingeniero, ¿okay? Y también en el tema de emprendimiento, Panamá no ha sabido todavía desde el gobierno manejar AMPYME, por ejemplo, porque ese apoyo que se le da a la micro, mediana y pequeña empresa todavía no genera confianza porque no ha sido suficiente, no ha sido eficaz para poder darle a la familia emprendedora una seguridad en el sustento y no lo hace agente de crédito. Bueno, es que justamente es una de las grandes paradojas. ¿Okay? Todos los empleos que se han generado en Panamá han venido de emprendimientos. ¿Okay? Sí. O sea, no vienen de emprendimientos. ¿Por qué? Dicho de paso, informales. O sea, el problema es que... La informalidad crece. Sí, la informalidad crece. Ahora, hay que tener claro de quiénes son los informales. Y hay los criterios de la OIT. Hay un informe llamado El Trabajo Informal en Panamá, del MEF, del 2015. A ver, ¿quiénes son los informales? Los empleados que no tienen contrato laboral, los empleados privados. 2, los independientes, aunque coticen a la Caja del Seguro Social y paguen impuestos, yo soy informal. 3, los patronos con menos de 5 trabajadores. 4, las empleadas domésticas. Y 5, los trabajadores familiares. Ese colectivo ha sido, es y seguirá siendo el motor del empleo. ¿Okay? El problema es que solo el 18% de los informales cotiza. Ese es el problema. Porque no hay suficiente motivación, ingeniero. Y aparte que es un... Y no genera confianza. Sí, y aparte que es un problema cotizar. Cotizar como independiente es más difícil que pellizcar un vidrio. Así es. Sí, entonces, no existe, digamos, y aquí el problema, y con todo respeto, no lo vi en el proyecto, en la ley, se dice que se va a reglamentar, pero es que nuestro problema es la afiliación. El problema es la afiliación. El proceso de afiliación. Es extremadamente engorroso. Yo no sé, bueno, obviamente creo que es un tema que se tiene que agilizar. Parte de las promesas de la ley 462. Sí, aparte de que insisto, la ley es un documento imperfecto, pero es mejor que el que teníamos. Claro. Exacto. Y insisto, yo con todo respeto, las pensiones que se están peleando no son las del sector privado, porque el sector privado no genera empleo formal desde el 2012. Pero eso yo lo respeto. Sin embargo, nuestra economía solo genera empleo informal, pero es un problema afiliarse. Y aparte de que la Caja del Seguro Social está inundada en papel, vive tecnológicamente hablando en la época de Pedro Picapiedra. ¿Okay? Entonces, cada papel me genera empleo, hay que moverlo, hay que escribirlo. Entonces creo que ahí hace falta una
un proceso muy radical de modernización. De modernización, la ¿no? política de Panamá sin papeles se quedó en papeles. Sí, no, porque no hemos logrado digitalizar los procesos en todas las instituciones de gobierno. No, y no solamente eso, hay una ironía que es todavía pues, más irónica dentro de todo esto. De acuerdo al informe del censo del 2023, perdón, ¿ok? 3 de cada 5 adultos panameños, o sea, 3 de cada 5 personas mayores de 5 años en Panamá nunca ha usado una computadora. ¿Okay? Ay, ingeniero, y ahora con la inteligencia artificial. Te toca aprender. Mire, se prevé que para este año 2025 los empresarios a nivel del mundo van a invertir más de 250 millones en fortalecer a su fuerza laboral a través de los instrumentos y modelos de IA, de inteligencia artificial. Sí. Un nuevo reto para Panamá. Sí, bueno, eso no va a ocurrir acá porque no hay confianza todavía. El sistema de educación nuestro, imagínense los profesores en la calle, los maestros de huelga. Eso terrible, lamentablemente no va a ocurrir, a corto plazo no va a ocurrir en Panamá porque eso requiere inversión, ¿ok? Y no habrá inversión si no hay confianza. Yo creo que es bien sencillo. Entonces, pero sí, tenemos que preparar. El nivel de escolaridad de nuestros jóvenes trabajadores es 10.7 años aprobados. Eso es un año menos que la escolaridad promedio de la fuerza laboral panameña. Esto significa que nuestros jóvenes están incursionando en el mercado laboral antes de terminar sus estudios. Y por eso es tan importante reforzar la educación premedia y media, que es toda la base de conocimiento que ellos van a tener para enfrentar la vida. Entonces creo que es importante, y de ahí con el mayor de los respetos, insisto, a los grupos que se están manifestando, tenemos que reforzar la educación media y premedia. Pero imagínense cómo vamos a reforzar esa educación si tenemos un grupo de profesores y educadores que esperan a que inicien las clases para entonces... Para hacer huelga. Sí, porque y se quejan de todo, se quejan, es que el aula no está bien, no está arreglada, porque no fue en vacaciones antes de entrar a las clases, a ver si donde usted iba a dar clases estaba bien. Vámonos a un cambio comercial y regresamos con este tema tan interesante como lo es el empleo y el desempleo. Geoforestal S.A. desde 1994, 30 años sembrando vidas, cultivando sueños. Ofrecemos un servicio completo de jardinería para espacios comerciales y empresas que incluye el paisajismo, diseño, mantenimiento de jardines y más. Creamos diseños personalizados que se adaptan a las necesidades y gustos del cliente. Somos una empresa dedicada a la reforestación. Promovemos prácticas sostenibles que contribuyen a la conservación del medio ambiente. Contamos con viveros en Brisas del Golf, Coronado, Antón, Penonomé y el vivero de producción en La Pintada de Coclé. Nuestro equipo de expertos está esperando para atenderle. Para información, contáctenos al 233-2126, 233-2126. Correo ventas@geoforestal.com, www.geoforestal.com. Panamá al Día, de lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Asilda Ábrego y Rodrigo Esquivel, con los temas que son noticia, aquí en Radio Panamá. Estamos de vuelta en este su espacio Panamá al Día, hoy 25 de abril, finalizando ya el mes y esta semana, porque hoy es viernes, pero nos encontramos hablando con el ingeniero René Quevedo sobre un tema fundamental para la confianza, el desarrollo y la paz social en nuestro país, como es el empleo. Tenemos gravísimos problemas, pero tenemos que vivir con fe y esperanza. Y hoy eso nos dice el ingeniero. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Todos tenemos que poner de nuestra parte y ojalá que los educadores vuelvan a las clases, que los maestros retomen su tarea de enseñar, sobre todo a nuestros niños que empiezan a leer y a escribir. Ingeniero, convérsenos usted, estábamos hablando del sector agropecuario y la buena noticia, pero también ellos están llenos de incertidumbre. ¿Por qué? Sí, es que yo creo que volvemos al tema, ¿no? El peor enemigo de la inversión privada es la incertidumbre, ¿okay? Miren, una cosa que se me olvidó, se me quedó en el tintero, antes cuando yo hablaba de lo que fue el periodo 2004-2012 versus lo que pasó después, ¿okay? Y esto es bien interesante.
del 2004 al 2022, las 2/3 partes de quienes se graduaban de la universidad encontraron empleo. 2 de 3. Del 2012 para acá, solo 1 de 3 encuentra empleo. Hemos graduado a 360,000 más o menos profesionales en ese periodo, solamente 118,000 han encontrado trabajo. ¿Okay? Imagínese. Del 2012 para acá. Entonces, ahí está la data, o sea, los hechos convencen, las opiniones confunden. Nuestra educación está divorciada de la realidad laboral del país. ¿Okay? Mire, entonces, el sector que dice eso, sí. Ingeniero, perdón, lo interrumpa, pero por ejemplo lo vemos en el sector salud. Nuestros médicos recién graduados, muchos están en call centers, están fuera de los centros médicos, de los hospitales, porque no han tenido la oportunidad y no porque no la busquen, no la encuentran. Sí, bueno, es que si nos ponemos a ver, miren, y lo peor es que lamentablemente la situación se va a complicar. Hoy tenemos 286,000 jóvenes estudiando que están en edad productiva de más de 15 años, ¿no? Y ya sabemos, ¿ok?, que una gran parte va a incursionar en el mercado laboral. De hecho, la escolaridad promedio de nuestros trabajadores jóvenes es 10,7 años aprobados. Sin embargo, el año pasado, debido a la caída en la inversión privada, Mitradel tramitó 100,000 contratos laborales menos que en el 2019. Matemática simple. Aumentó la demanda y disminuyó la oferta. Sencillo. Esto va a significar que van a aumentar los ninis, ¿okay?, que van a aumentar los desempleados. Entonces, es importante que entendamos que tenemos que estimular la inversión privada, tenemos que estimular la confianza, que es el sector privado el que tiene que generar los empleos. El sector público tiene que ser, el Estado, pues tiene que ser un facilitador que cree las condiciones para que el sector privado pueda realmente generar empleo, ¿no? Este tema de Panamá Port, del ferrocarril con nuestros contratos, ¿eso usted cree que impacta de manera positiva o negativa al sector de generación de empleo? Bueno, el sector logístico es una paradoja, bueno, una de tantas, ¿ok? Cuando, y disculpe que me vaya a 50, voy a aterrizar, pero me voy a ir a 50,000 pies de altura. Cuando nosotros expandimos el canal, si ustedes recordarán, cuando se estaba pues promocionando esto, se decía pues que íbamos a invertir en ampliar el canal y que iban a venir todo este montón de empresas a establecerse acá y que el sector logístico pues iba a volar. Así es. Bueno, del 2014 al 2024 el sector logístico generó más o menos unos 20,000 empleos, pero se perdieron 1,800 empleos formales en el sector logístico. ¿Okay? Cada trabajador asalariado que perdió su empleo en el sector logístico fue reemplazado por 11 informales en el sector logístico. Eso es producto de que no hay confianza para invertir en el sector logístico. Regreso entonces a su pregunta. Entonces, dentro de todo esto, pues obviamente los puertos son eslabones importantes en esta cadena logística. Entonces, cualquier cosa que enturbie el manejo, enturbie el panorama, y es lamentablemente lo que está ocurriendo. Nosotros estamos ahorita, lamentablemente estamos pues, con una narrativa muy emocional con respecto a muchos temas, porque lamentablemente aquí ha habido una percepción de corrupción, de oscurantismo, etcétera, 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 que emocionaliza estos temas y a veces nublan las realidades. Pero todo eso se traduce en incertidumbre, se traduce realmente en una animosidad producto de ese oscurantismo y ese deseo de transparencia es genuino. Pero al final del día pues hay incertidumbre y la incertidumbre genera que no haya inversiones. ¿Afectan las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, los ataques o los señalamientos contra el Canal de Panamá, las posibles inversiones? Por supuesto, claro. Todos los números que yo di fue antes de que Trump abriera la boca, ¿no? O sea, ¿qué quiere que le diga? Eso, a ver. No, y esa diatriba entre dos poderosos y nosotros en el medio. En el medio. Y lamentablemente hay un alto componente de emotividad. No olvidemos que él está en una campaña política, él está buscando triunfos políticos. Y sí, definitivamente. O sea, nos afecta, bueno, ¿quién va a querer invertir en un país que puede ser objeto de aranceles? Nos metió 10%. Bueno, Panamá no exporta tanto a Estados Unidos, no llega a $200 millones, pero nos afecta. 1, 2.
pero todavía sigue la zozobra, porque, insisto, pues aquí pasan las cosas, entonces ellos montan un show allá, ¿ok? La posibilidad de que haya otras sanciones. Imagínense que si a nuestros bancos no lo dejan hacer transacciones con los bancos norteamericanos, matan el sistema, matan la banca panameña en una semana, ¿ok? O que pudiera ser objeto de una intervención militar. O sea, ¿quién va a querer invertir? Una cuestión de simple lógica. Sí, ¿Quién va a querer invertir en un país que tiene toda esta incertidumbre? Yo espero... Estamos así como a la amenaza. Sí, y aspiro de que baje la narrativa, de que baje la tónica esta, de que encontremos, digamos, mecanismos para construir una narrativa constructiva de que estamos haciendo cosas juntos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, hemos sido, lamentablemente, pues hemos sido seleccionados por el presidente Trump como blanco para su campaña. No olvidemos, vamos a estar claros, ¿no? Los tratados y pues el pase del Canal de Panamá a manos panameñas es una roncha que está en el partido. No olvidemos que eso se ganó por un voto. Hay una roncha que está en el Partido Republicano y particularmente muchos de la ala dura, y lo que ha hecho Trump es ponerle sal a esa herida, ¿no? Entonces, y él está explotando esto y la manera como habla, vamos a tomarnos el canal, enviamos tropas, sí, cualquiera juraría que nadie las vio, realmente. Exactamente, que estamos invadidos. Pues entonces, pero entonces eso lo hace todavía más impredecible porque estamos reaccionando a eslogans y consignas. De alguna manera, como decía yo antes, nos está dando un poco de nuestra propia medicina. O sea, cómo yo reacciono a estas consignas de vende patria, estás vendido, etcétera, etcétera. ¿Cómo yo reacciono a eso? Que no están basadas, primero que son mentiras, ¿ok? Cómo yo, por mucho que nosotros hagamos, ya Trump le metió a la gente en la cabeza de que prácticamente los chinos son los que deciden qué barcos pasan y qué no. Entonces, sí, y entonces volvemos al tema, ¿no? Es decir, como dicen, el que pega primero pega dos veces. Se creó una imagen, una narrativa, una matriz de opinión. Pero el problema no es que él lo diga, es que la gente le cree, ¿okay? La gente se lo cree. Lo que pasa es que él tiene y perdón que interrumpa, pero hay que reconocer que el señor Trump tiene una maquinaria en comunicación que apabulla a cualquiera. Sí, sí. Por una cosa que se diga acá, allá ya han dicho 3, 4, 5, 6 cosas más, ampliado a la realidad, a lo que es. Pero lo hacen, y una mentira repetida varias veces se convierte en verdad o de percepción de verdad para algunos. Trayendo la palabra de hoy, esa es la ñapa que faltaba para la grave crisis que vivimos. Pero ingeniero, hay algo importante. Escuchamos al ministro del Canal y director de Metas anunciar que ya se dieron órdenes de proceder a más del 30% de los proyectos que ellos anunciaron para la reactivación económica. Positivo, esperemos que sí, que esto impacte de manera positiva. Así será. Y nosotros esperamos que, por ejemplo, el tema del agua. Recordemos que ellos dijeron que iban a comenzar con la búsqueda de las fugas, que era uno de los grandes problemas del IDAN y que los grandes problemas de administración de nuestra agua potable que llega a nuestras casas. ¿Considera usted que eso en este momento es fundamental? Sí. Claro, lo que sí es importante que entendamos que, como dicen, creer en pajaritos preñados nos hace parte del problema, no de la solución. Esto va a tomar tiempo. A ver, me parece muy positivo el anuncio, pero no olvidemos que por cada dólar que invierte el Estado en la economía, el sector privado pone 5 o 6. Entonces, estos proyectos de inversión pública o de infraestructura pública son tremendamente positivos, igual que todo lo que está haciendo Mitradel con Mi Primer Empleo. Pero hace falta mucho más de eso. No es suficiente. Sí, ¿por qué? Porque lo que necesitamos es que estos proyectos de infraestructura estimulen la inversión privada. ¿Por qué? Porque esos proyectos van a ser llevados a cabo por empresas, digamos, privadas. Y ellos van que tiene que trabajar empresa privada, gobierno. Claro, entonces ellos van a estar solicitando financiamiento en la banca, ¿ok? Entonces ahí tenemos el sector. Para mí ese factor, los financiamientos bancarios al sector productivo van a ser el factor fundamental a corto plazo que van a determinar la reactivación del empleo. Sí. Ingeniero, es importante que antes ya vamos casi finalizar nuestra hora, pero que usted nos hable de qué usted haría con su experiencia y sus conocimientos en este tema de generación de confianza
a la empresa privada para que genere empleo. Sí. ¿Cuál sería su recomendación para los panameños, ni siquiera al gobierno, para nosotros los panameños que salimos todos los días a buscar ese compromiso para poder cumplir? Quiero agregarle otra pregunta más para que sea 2 en 1. El tema de la mina. ¿Considera usted que la solución o parte de la solución sería buscar mecanismos que definitivamente mejoraran el panorama para Panamá con una apertura de la mina bajo nuevas reglas? Sí, definitivamente. Yo creo que es importante. No sabemos, como dije antes, no sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos qué pasó. Sí. Se perdieron 54.107 empleos. Nos volamos 4.600 millones de inversión privada en 5 años directamente relacionados al cierre de la mina. Perdimos el grado de inversión, triplicamos el costo del financiamiento externo, pues por supuesto. O sea, ahora el mecanismo habrá que ver cómo se maneja esto, ¿no? Sí. Con respecto a qué hacer a corto plazo. A muy corto plazo no tenemos que estimular confianza en el sector interno de la economía. Ojo, no es que estoy diciendo que no sea importante el sector externo. Vamos a estar claros, el futuro de la inversión privada en Panamá pasa por Donoso. ¿Qué hacemos, cómo lo hacemos y cuándo lo hacemos? Desde la perspectiva de los inversionistas extranjeros determinará nuestra capacidad para poder convencer a otros inversionistas de que invertirán en Panamá buen negocio. Pero mientras tanto, tenemos que apostar al sector privado de la economía, ver cómo simplificamos la tramitología, cómo eliminamos burocracia, cómo eliminamos, digamos, redundantes permisos innecesarios. O sea, todo lo que es la tramitología. En estos días fui al evento de Convivienda y decían que antes de comenzar un proyecto, a lo mejor la cifra se me escapan, pero el promotor necesita 88 trámites en 15 instituciones diferentes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es decir, entonces creo que en la medida que podamos simplificar esto, estaremos estimulando confianza. Creo que tenemos que buscar un mecanismo para agilizar. La banca está líquida, o sea, allá hay plata, ¿ok? Pero, insisto, tenemos que canalizar esos fondos hacia el sector productivo, que es el que genera empleo. Así que eso sería, digamos, centrarnos en el sector interno de la economía, pero eso requiere confianza. Porque si yo no tengo la confianza de que me va a ir bien en un negocio, ni que me regalen la plata me voy a meter. Efectivamente. Y vemos cómo nos llaman, por lo menos a mí personalmente me llaman, mire, si quieres un extra financiamiento, si quieres, o sea, y así como a mí, me imagino que están llamando a muchísimas personas. Pero yo me preguntaba, ¿y para qué quiero dinero? Como usted bien dice, yo tengo emprendimiento y quisiera, pero no tengo la confianza de invertir porque es un compromiso. Claro. Y después el banco no perdona. En momentos de incertidumbre, uno tiende a ser cauto, ¿no? O sea, no hace falta un doctorado en Harvard para decir eso. Y claro, como hay incertidumbre, pues obviamente, sí, y mientras no haya confianza no se va a mover la economía. Hay un tema que nosotros hemos promovido aquí, lo hicimos constantemente, y fue el tema que dirige desde la Secretaría de Asuntos Constitucionales y la reorganización del Estado del doctor Miguel Antonio Bernal, sobre el tema de la nueva constitución con la constituyente. Y este año se declara el año de la alfabetización constitucional. ¿Usted cree que es el momento para que nosotros estemos pensando en ese cambio constitucional? No, definitivamente no. O sea, en este momento, y aparte, con todo respeto, no es momento. Necesitamos estabilizar, ¿ok? Creo que se deben dar pasos en esa dirección, pero necesitamos estabilizar lo que tenemos. Cambiar las reglas, creo que no es el momento, en un momento de tanta incertidumbre. Tenemos que estabilizar primero. No digo que tenemos que esperar 100 años, pero sí, en este momento hay demasiada incertidumbre para agregar otro elemento. Sí, eso espanta más a los inversionistas, porque espera, ¿de qué me sirve si van a cambiar la Constitución? Entonces, no, yo no lo veo, pero insisto, no es que esté cerrado. Pienso que en este momento hay demasiada incertidumbre con respecto al clima. Si no hay inversión privada, insisto, vamos a seguir teniendo una economía de informales y funcionarios financiada con plata prestada, solo que va a llegar un momento donde no nos van a prestar más. Bueno, definitivamente que es muy interesante esta entrevista en la tarde de hoy. Y yo me quedo con los siguientes puntos expresados aquí por el ingeniero Quevedo. Lo primero, no podemos seguir llorando por lo que pasó. No podemos seguir echando la culpa a todo lo que pasó anteriormente. Tenemos que ver lo que se va a hacer, y sobre todo tener confianza. Y, ojo, gobierno de la mano de la empresa privada. La empresa privada está en el deber
de también ayudar a la generación de empleo, pero no lo puede hacer si en el gobierno no hay políticas establecidas que puedan beneficiar. Así es, si no hay yo confianza. me quedo con esas reflexiones. Carmen, yo quiero agregar algo claro, a eso. Permíteme, yo me quedo con esas reflexiones porque estamos hablando de un tema muy serio. Y como bien dijo el ingeniero Quevedo en el tema de la mina, estamos hablando de 54,000 personas que están en estos momentos afectadas. Asilda. Sí, estamos viendo el anuncio de cierres, de huelga, y aquí el ingeniero ha sido muy claro y nos explica de manera muy sencilla que esa narrativa emotiva no soluciona y empeora, es poner sal al problema grande que estamos viviendo todos los panameños. Cada trabajador de la construcción que pare un día lleva menos dinero a su casa. Así es. Cada maestro que deja de ir a un aula son niños que se perjudican y al final el país retrocede. Estamos viendo el avance mundial hablando de inteligencia artificial y nosotros seguimos hablando de cómo queremos el país y una ley en el Seguro Social que, como bien dijo usted, 462 no es la mejor ley, pero es mejor que lo que teníamos. Así es. Entonces, y también quiero despedirme hoy, ya 25 de abril, viernes, recordándole que hay que eliminar los criaderos de mosquitos. Ingeniero, el dengue sigue tocando nuestras puertas. Así es. Bueno, le damos las gracias, por supuesto, a Jimmy del Rosario desde los controles, a ustedes por haber estado con nosotros en esta semana, al ingeniero Quevedo, a quien le reiteramos, pues, que aquí siempre a la orden para que nos ilustre sobre este tema, porque es un observador constante del movimiento del empleo y del desempleo. Ingeniero, muchas gracias por estar Gracias con por la nosotros. invitación. Como no, y nos despedimos recordándoles, como siempre, que mañana Será otro día. Y saludos a Rodrigo Esquivel. Panamá al Día, de lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de